Bienvenidos todos a nuestro webinar ¿Qué hacer con el desbordamiento de dígitos y la conversión monetaria? Hace un par de semanas tuvimos nuestra primera sesión y a raíz de todas las preguntas que surgieron y de la cantidad de personas que no se pudieron conectar, decidimos tener una segunda presentación en donde básicamente vamos a tocar los mismos temas, vamos a aprovechar de responder algunas preguntas. Y para los que no me conocen, mi nombre es Wilbert Moreno, soy socio fundador de Celeritech. Somos un integrador de tecnologías de información que ofrecemos soluciones como SAP, Tableau, Microsoft. Y el día de hoy estoy en calidad de moderador. Tenemos a tres invitados muy especiales que voy a ir presentando. El primer speaker de hoy es Jesús Sol Gil. Él es abogado especialista en Derecho Financiero y Tributario. Tiene más de 30 años de experiencia, fue socio de KPMG Venezuela y actualmente es socio senior de Lega Abogados, es expresidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y también expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias. Para todos los que nos están acompañando hoy, si puedes ponerlos en contexto de toda esta realidad y del impacto que esto tiene desde el punto de vista fiscal y tributario. Digamos que Venezuela, en dos contextos, ¿no? Uno, a principios de los 2000, ya casi hacia 2007, ya venía con un tema de desbordamiento de dígitos, lo que conllevó a la primera reconversión monetaria y otra, pues ya después del año 2015, 16 y 17, que conllevó a la segunda reconversión monetaria del año 18. Este tema digamos, ya Venezuela lo ha experimentado y no solamente Venezuela, las grandes compañías o transnacionales que manejan muchísimos dígitos y como tal, digamos, hay soluciones que nosotros le hemos llamado reconversión interna contable, ¿no? ¿En qué nos basamos nosotros? Bueno, para plantear esta alternativa. En Venezuela las normas legales que regulan la contabilidad son muy escasas, ¿ok? Son básicamente reguladas por los principios de contabilidad de aceptación general, hoy en día llamadas BECNIF, normas internacionales de información financiera para Venezuela, que no son leyes, ¿ok? Pero que son reconocidas en Venezuela. Las escasas normativas legales en materia de contabilidad están en los artículos 32 y 35 del Código de Comercio, en el Código Orgánico Tributario, que simplemente establece la obligación de los contribuyentes de llevar la contabilidad de acuerdo a los principios generales de la contabilidad, y el artículo 102, en su artículo 102, y la ley de impuestos sobre la renta y la ley de impuestos al valor agregado, que establecen dos libros especiales que son los libros de compra y venta. Esas normativas siempre se refieren a que deben ser llevados la contabilidad de acuerdo a principios de contabilidad. El hacer una reconversión interna, supongamos quitar los 6 ceros, en nuestra opinión no vulnera los principios de contabilidad. Simplemente es donde yo tengo expresado 1 se lee en 1 millón, donde tengo expresado 100 se lee 100 millones, ¿ok? Y el aplicar normas de redondeo, ¿ok? Redondeo simple, en donde si tengo una expresión de 499.000 bolívares, lo redondeo hacia abajo, y de 500.000 bolívares lo redondeo al número siguiente. Eso, por supuesto, arroja unas diferencias que en las pruebas que nosotros hemos hecho son diferencias inmateriales desde el punto de vista de moneda dura. Hoy en día el dólar está por encima de los 3 millones de bolívares, y las diferencias desde el punto de vista contable suelen ser dentro de lo que los auditores llaman rangos totalmente inmateriales, y desde el punto de vista de la determinación de las obligaciones tributarias, entiéndase impuesto sobre la renta o del impuesto al valor agregado, también desde el punto de vista material no representan unas diferencias de impuestos, llámese a favor o en contra
de la administración tributaria, ¿ok? Porque terminan siendo muy inmateriales por la depreciación de la moneda. Desde el punto de vista del llenado de las planillas de las declaraciones impositivas, entiendas, impuestos a la renta, IVA, impuestos municipales, obviamente los dígitos deben estar completos, debe expresarse de manera completa. Y también para el lector, tanto de los libros legales, contables, y los auxiliares como el de compra y venta o los auxiliares de inventarios, auxiliares de nómina, cualquier libro auxiliar o el de los estados financieros, debe hacerse mención de que está siendo llevada en millones de bolívares, tal cual como cuando leemos un estado financiero hoy en día de los bancos, que dentro de pocos días, el 15 de este mes, salen publicados, en donde se expresa que las cifras están expresadas en millones de bolívares. Entonces, eso representa, en nuestra opinión, una solución interna que no vulnera para nada los principios de contabilidad de aceptación general y que tampoco afecta la seguridad jurídica si la empresa, de manera clara, en sus sistemas, el lector puede ver que todas las cifras están expresadas en millones de bolívares. Es decir, que si yo tengo algo que digo que son 100, debe tenderse que son 100 millones de bolívares. Si digo que son 200 millones de bolívares. Si son 210, son 210. Si son 1.5, estamos hablando de 1,5 millones, dependiendo de las normas de redondeo. Jesús lo dejé escuchar. Y las normas de redondeo que podemos aplicar son las que están establecidas en la reglamentación que cuando hubo la reconversión monetaria, que se eliminaron 5 ceros del año 2018, para expresarla, que es la que les estoy mencionando. Esto es solamente para la contabilidad. Incluso nosotros hemos experimentado que también pueden ser llevados los libros de compra y venta. Creo que tenemos un IVA, problema técnico. Pero las cifras de las declaraciones tienen que estar en cifras completas, entiéndase, y no solamente las de impuestos sobre la renta y IVA, sino las de seguridad social, las de impuestos municipales, deben estar en cifras completas, ¿no? En las pruebas que nosotros hemos hecho con algunos de nuestros clientes, las diferencias suelen ser muy inmateriales, muy inmateriales, casi imperceptibles, como tal. Y nosotros consideramos que no debería de haber ningún riesgo desde el punto de vista de sanciones fiscales como tal, porque se está, digamos, de alguna manera en los libros informando que la contabilidad está llevada en millones de bolívares, dada la depreciación y la hiperinflación en Venezuela. Esto mientras no haya una reconversión monetaria, por supuesto, que ayer o en estos días ha sonado mucho que está próximo a salir. Déjame aprovechar de compartirte preguntas que nos habían dejado ya de la semana pasada. Y la primera es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de crear una sociedad con la moneda en dólares? Fíjate, es que en Venezuela, de acuerdo al Código de Comercio y los artículos que yo he citado, la contabilidad tiene que ser llevada en moneda funcional del bolívar. No puedes llevar una contabilidad en dólares en este momento en Venezuela. Que puedas tener unos auxiliares en dólares y puedas convertir tus estados financieros en dólares, lo puedes hacer. Pero para de presentar un balance en un registro mercantil y en una asamblea y la distribución de dividendos, tienes que hacerla en bolívares. Que luego conviertas en dólares para el pago de esos dividendos, lo puedes hacer. Pero la contabilidad y los libros legales tienen que ser llevados en bolívares porque no hay en el Código de Comercio en este momento una posibilidad de que tú tengas como moneda funcional dólar.
Ahora, si tienes una sociedad extranjera que opera en Venezuela, ¿ok? Digamos de alguna manera, para los efectos de tu contabilidad en el país extranjero, puedes llevarla en dólares Claro, y aquí hay como otra tal. pregunta, Jesús, Pero que la moneda funcional en Venezuela es la moneda de curso legal, que es en bolívar. Y mientras el Código de Comercio y la ley del Banco Central de Venezuela no sean reformadas con respecto a esos puntos, no puedes llevar la contabilidad en dólares. Tú puedes convertir tu contabilidad en dólares y tener un auxiliar en dólares. Eso no está prohibido. y con eso se responden varias preguntas. Otra pregunta que decía, ¿qué problema podría haber de tener una conversión de la moneda artificial, la moneda del bolívar, como una moneda adicional? Y había otra pregunta más que decía, en caso de irnos a dólares como moneda local, ¿cómo ven el impacto en las diferencias de cambio que se podrían presentar en ganancias gravables a efectos de impuestos? Y realmente entiendo que en este caso, en la mayoría de los que están con tecnologías que permiten llevar un esquema multimoneda, realmente lo que se va haciendo es actualizando la tasa de cambio diariamente y se van expresando, o sea, se tiene una contabilidad en esa moneda basada en la tasa de cambio, pero que de acuerdo a lo que tú estás muy bien explicando, no es posible llevarlo como moneda principal. No, no. Obviamente con respecto a los diferenciales cambiarios y los temas impositivos, está el 186 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, un artículo muy mal redactado, que solamente está referido a cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Okay? Ahí hay que analizar cada caso en particular. Cuando no se trata de cuentas por pagar y por cobrar, si tienes una ganancia realizada fiscalmente. ¿Okay? Y pues hay diferentes teorías, y lo que sí le puedo adelantar, digamos, en este momento, es que el artículo está tan mal redactado, porque está referido a única y exclusivamente cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que se entienden realizadas en el momento que sea exigible o el cobro, o sea efectivamente cobrada esa cuenta si se trata de ganancia, o pagada si se trata de pérdida, que está referido única y exclusivamente, vuelvo e insisto, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que cualquier posición que se adopte, que llegues a adoptar con respecto a tenencia de moneda extranjera, o de activos expresados en moneda extranjera, tienes eximente de responsabilidad sancionatoria porque no hay una norma que lo regule y porque la misma Corte Suprema de Justicia desde el año 1989, porque acuérdense que nosotros tenemos de evaluación desde 1983 hasta ahorita, prácticamente 40 años, y la jurisprudencia de la misma Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia no ha sido reiteradamente igual en lo largo de estos 40 años. Es decir, dependiendo como la jurisprudencia en Venezuela no es vinculante, hemos tenido distintas posiciones jurisprudenciales con respecto a la realización fiscal de las ganancias o pérdidas cambiarias. Entonces, aquí yo le recomiendo al que haga la pregunta es verificar efectivamente cuál es su caso, si es tendencia en moneda extranjera y cuáles sus giros de actividades, de manera tal de ver cuál es la mejor posición fiscal que sea sostenible desde el punto de vista jurídico en caso pues de una eventual fiscalización. Claro. Jesús, y un último punto antes de pasar con Marco. Recuerdo que mencionaste la vez anterior que venías ayudando a muchas empresas en Venezuela, que en el momento en que comenzaban a aplicar cambios de este tipo, justamente para poder protegerse desde el punto de vista legal y fiscal, se estaban haciendo unas consultas al ente fiscal. ¿Puedes comentar un poco en qué consiste esta actividad que deberían considerar las empresas para estar protegidas? Sí, fíjate, básicamente los artículos 261 y siguiente del Código Orgánico Tributario, hasta el 264, establece que los contribuyentes pueden hacerles consultas a la administración tributaria, en este caso la Gerencia de Servicios Jurídicos del CENIAF. Y mientras la administración tributaria no conteste la consulta, hay una eximente de responsabilidad sancionatoria. Lo que nosotros le hemos recomendado a los contribuyentes es que hagan una consulta motivada con respecto a su posición de hacer una reconversión interna porque hay un desbordamiento de dígitos,
y, digamos, de alguna manera, mientras esa consulta no sea contestada, y efectivamente nosotros hemos hecho para varios clientes consultas desde el año pasado, y la administración sabe que es una realidad porque ellos mismos la están sufriendo en sus sistemas contables de cuentas públicas, todos los entes del gobierno. Entonces, digamos, de alguna manera hay una eximente de responsabilidad sancionatoria que está expresamente establecida en esos artículos, y hay jurisprudencia reiterada que mientras la administración tributaria no conteste una interrogante de un contribuyente con respecto a la aplicación de una normativa o de un supuesto de hecho que amerita una consulta, por eso es que la consulta tiene que ser bien motivada, bien explicada, entonces el contribuyente no está sujeto a sanción. O sea, básicamente cualquier empresa que decida hacer un cambio en sus sistemas, vale la pena que se apoye en este tipo de consultas para estar protegidas, ¿correcto? Sería una Correcto. consideración que les recomendaríamos a quienes nos están escuchando. Ok. Sí. Bueno, oye, Jesús, mil gracias. Yo voy a aprovechar entonces de comenzar a presentar a Marco Aurelio Villegas. Marco es abogado especializado en finanzas y compliance, con más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales. Es socio fundador de Arca Análisis Económico desde hace 11 años. Es socio de Always Compliance, una consultora española de cumplimiento normativo, y de Founder Institute, una aceleradora norteamericana de emprendimiento semilla y presemilla, en su capítulo de Caracas. Marco ya la semana antepasada nos compartía temas importantísimos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con lo que llaman el compliance, el debido proceso, la forma de hacer las cosas correctamente por todos los problemas que se vienen presentando en el manejo del efectivo, en el manejo de cuentas en el extranjero, desde el punto de vista bancario. Entonces, Marco, te cedo la palabra para que puedas compartir parte de este conocimiento con los que nos acompañan, con nuestros oyentes del día de hoy. Buenos días, Wilber. Gracias por la invitación de nuevo y buenos días a todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Más que el tema exacto del desbordamiento de dígitos, para nosotros ha sido, o sea, como producto de todo este proceso hiperinflacionario que ha vivido Venezuela, y bueno, toda esta dolarización de facto que venimos viviendo en Venezuela ya desde hace un poco más de 2 años. Vemos con mucha preocupación y bueno, ha sido una conversación que es la conversación ahorita de todos los días con los clientes, es con la excesiva utilización del efectivo. Nosotros en eso tenemos una posición bien pragmática, un poco los números que nos dan las agencias de investigación económicas locales hablan de lo que se está manejando en efectivo. Podríamos estar hablando entre un 50 y un 60%, dependiendo del sector, se maneja en cash, se maneja en dinero en efectivo. Lo que se está manejando en dólares, perdón, un 50 o un 60% se está manejando en efectivo. Esto además nosotros sentimos que es bien importante porque venimos de unos años como el 17, 18 y bueno, parte del 19, en los cuales vivimos esos procesos no solo de hiperinflación, sino además de control de precios, de falta de insumos en los anaqueles, de mucha carestía, de mucha escasez. Entonces, bueno, ahora cuando a una compañía le dicen esto, bueno, te voy a pagar en efectivo, por supuesto que nosotros le decimos, no, definitivamente hay que recibirlo, pero sí consideramos que hay que hacer una serie de tener una visión desde el cumplimiento normativo bien importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ese efectivo que hoy nos está pagando el supermercado, si usted le hace algún servicio, le vende un supermercado, esa cadena de farmacia, ese laboratorio, cualquiera que está ocurriendo, que bueno, que al final del día prefieren pagarle a uno o a nuestro negocio en efectivo. Yo creo que hay que tener unas consideraciones bien importantes. Primero, que
lastimosamente nosotros no podemos conocer la proveniencia de ese efectivo. No porque me lo esté pagando esta cadena de farmacia o como vemos ese supermercado, el cliente que sea, que además está en una actividad totalmente lícita como lo estamos nosotros, como lo pueden estar ustedes. El problema es que nosotros no podemos garantizar la proveniencia de ese efectivo. Entonces yo creo que es bien importante que lo empecemos a entender desde ese punto de vista. Esta utilización excesiva del efectivo, bueno, yo siempre vamos a decir, si usted puede lograr que parte de ese dinero que usted le esté entrando por la venta de sus servicios, de sus bienes, pueda ser en dinero electrónico, pues siempre va a ser mejor que usted tenga un punto de venta, que usted tenga un punto de venta que reciba tarjetas internacionales, que usted tenga el acceso o el correcto acceso a mecanismos como Zelle o como cualquier otro mecanismo, que bueno, que como lo explicaba el doctor Solo, o sea, usted simplemente puede tener una compañía en los Estados Unidos, gracias al tratado de doble tributación, estructurar bien eso, explicarle bien al banco por qué usted está utilizando una compañía afuera y bueno, explicar también que en Venezuela existe este fenómeno en el cual simple y llanamente parte de nuestra economía transita fuera de Venezuela, o sea, cuando usted paga con Zelle en supermercado, pues de repente estaba en Bank of America en Florida y fue al mismo Bank of America en Florida. O sea, aquí después, bueno, se pagarán los impuestos, el supermercado se encargará de eso, pero eso es una operación que se está dando fuera. Bueno, ¿qué es lo que consiguió el supermercado? El supermercado consiguió, por poner el caso de ellos, una solución dentro del cumplimiento normativo, dentro de la estructuración corporativa, dentro de la lógica fiscal de los dos países y puede recibir ese dinero. Entonces, bueno, nosotros le decimos a la gente, no es tener el Zelle o tener el mecanismo, no, es tener la posibilidad legal y financiera de poder hacerlo, porque no es solo Zelle, porque de repente el día de mañana ese mecanismo se puede acabar, sino que bueno, que usted pueda enganchar sobre esa persona jurídica otros medios de pago para evitar, para tener barreras aún más bajas y tratar de evitar en lo máximo el tema del efectivo. Si no lo puede evitar, bueno, yo creo que hay que tener unas particularidades importantes en el manejo de ese efectivo. Yo creo que hay que tratar de utilizar mucho la banca nacional. La banca nacional está haciendo unos esfuerzos bien importantes para crear soluciones dentro del cumplimiento normativo local e internacional. Algunas veces parece que es muy caro esa dolarización, esa bancarización, pero bueno, yo creo que a través del banco es la manera más correcta para hacerlo. Piensen que si yo le estoy dando un efectivo a una persona, esa persona me lo va a poner por la razón que sea, en los Estados Unidos, en Panamá o en cualquier otro país, usted no, o sea, usted está siendo parte de una cadena de legitimación de unos capitales que usted simplemente no tiene idea de dónde provenieron. Entonces, de dónde provinieron. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, como les decía, o sea, yo creo que la utilización de la utilización del manejo de la infraestructura bancaria nacional para moneda dura es bien importante. Tratar de, como usted le pagan en moneda dura, bueno, pagar esa moneda dura en efectivo, pagarlo para acá, porque como yo le digo a mis clientes muchas veces, cuando usted le están pagando con $100 con un billete en efectivo, pues simplemente nosotros lo que le decimos es usted no está recibiendo 100, usted los más seguros está recibiendo 90 o 95, 94, no importa, porque eso va a tener un costo para que eso llegue al sistema financiero internacional. Pero además, eso puede tener un costo no determinable en este momento y unos riesgos muy importantes desde el punto de vista del cumplimiento normativo. Igualmente, como decimos aquí, la adopción corporativa de programas de contabilidad, los principios nacionales e internacionales de cumplimiento normativo. Hemos tenido que hablar con clientes en los cuales, bueno, simplemente están en sus sistemas recibiendo efectivo y, bueno, de repente aguas arriba en su casa matriz o por otro tipo de problema, bueno, como que estamos recibiendo efectivo, si de repente como una empresa está recibiendo efectivo algo que en otros lados ni siquiera tiene esa cuenta, o por qué lo está haciendo, o cuál es el tratamiento del efectivo de cara a las sanciones internacionales que recaen sobre
algunos de los entes gubernamentales venezolanos, o sea, cómo responder a eso. Y yo creo que ahí un poco lo que les decía, ahí no hay una solución única, pero consideramos que hay que tratar de esto. Cualquier solución de adaptación de los sistemas tiene que verse también desde el lente de, el cumplimiento normativo para evitarse problemas. Nosotros, yo creo que ya es una conversación que tenemos con nuestros clientes todos los días, pero es una conversación que vamos a seguir viendo en los próximos 6 meses, 12 meses, 18 meses. Creemos que lastimosamente esto va a llegar a un punto complejo, como llegó en jurisdicciones como pudo ocurrir en Irak o en Irán. Entonces yo creo que hay que adelantarse a eso y evitarse problemas a futuro. Sí, un par de temas. Algo que surgió en nuestra última conversación, hablábamos de cómo estaba activo el mercado de merchant acquisitions y de inversiones por parte de fondos en empresas, y que a pesar de la situación en Venezuela, esto seguía ocurriendo y había mucho interés en invertir en Venezuela. Y justamente parte de lo que mencionas, de tratar de hacer las cosas siguiendo el debido proceso, un poco cómo impacta y cuál es la importancia de hacer las cosas bien de cara a todo este movimiento de inversiones que hay. Totalmente. Bueno, un poco Venezuela ha tenido un movimiento bien interesante en los últimos tiempos con respecto al tema de startup, el tema de emprendimiento, sobre todo porque nosotros creemos, debido a la cantidad de problemas que manejamos, bueno, Venezuela se ha transformado en un laboratorio fintech interesantísimo. Yo creo que si las cosas vuelan en Venezuela, pueden volar en muchísimas partes del mundo, los cuales, bueno, yo creo que tienen la mitad o un tercio de los problemas que nosotros podemos tener con relación a los temas financieros, compliance, prácticos como temas de internet y cosas en ese estilo. Entonces, nosotros, bueno, yo tengo hoy otra cachucha, que es la cachucha con relación a todo lo que es el tema del Founder Institute. Parte de nosotros lo vimos como una gran oportunidad, vimos que, o sea, sentimos que este emprendimiento en Venezuela podía ser acelerado y manejado para tener impacto nacional y regional, pero una de las cosas que siempre le decimos a los clientes es, bueno, pues primero tú tienes que tener una estructuración corporativa para que te puedan poner dinero. Entonces, lastimosamente no puede ser a través de una CA venezolana. Pero eso no es solo la estructuración corporativa, sino que tienes que tener, o sea, tienes que cumplir con el estado del arte, lo que es tener una corporación o tener una compañía en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. Ahí el cumplimiento normativo toma relevancia muy importante. Entonces, bueno, todos estos niveles de transparencia, todos estos principios de conocimiento del cliente, lo que se llama las políticas de KYC, esto de Know Your Client, conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a los que están alrededor de ustedes y que hacen posible su negocio, para que además, o sea, para que en ningún momento no sepa con quién está haciendo negocios, porque eso es como muy complicado en el mundo del compliance. Igualmente todos los procesos de due diligence, en los cuales usted simplemente pueda tener la transparencia de vida para que además ese inversionista le pueda poner el dinero, sepa exactamente cómo van sus procesos legales, sus procesos contables, sus procesos tecnológicos. Entonces, yo creo que eso ha sido muy, muy interesante en estos procesos, además donde, bueno, todavía estamos entre dolarizados, todavía se manejan cosas en bolívares, no todo se declara. También le tratamos de decirle al cliente, en la medida de lo posible, sin meternos o en el deber o en qué es lo que está pasando, pero sí consideramos que es muy importante, mira, tengan una sola contabilidad, declárenla, que sea fácil para el inversionista poder tenerlo. Ya ahorita con estas figuras que se crean a través de los Estados Unidos, estos holdings, estas compañías receptoras de pago, yo creo que se les hace muchísimo más fácil, pero le tienes que mostrar el negocio en su contexto. Bueno, o sea, aquí para un inversionista siempre va a ser lo que llamamos en cumplimiento un red flag, una bandera roja, estos procesos en el que, bueno, pero ¿cuántas contabilidades tienes tú? ¿Pero qué es lo que tú declaras? ¿Qué es lo que tú no declaras? ¿Dónde va esto? ¿Dónde va lo otro? Yo creo que para el mundo startup no es tan así, porque, bueno, porque están comenzando y yo creo que van a vivir otras realidades, pero para el mundo formal, en los cuales también nosotros recibimos muchísimas más llamadas en estos últimos 2 años
para posibles inversiones en Venezuela, de lo que yo he recibido en los últimos 18 que he estado en el mercado de capitales, yo creo que es bien importante seguir con esos principios de transparencia y de cumplimiento normativo. Oye, Marco, muchísimas gracias por la información que nos compartes. De hecho, he estado en contacto con empresas que dicen, no puedo formar parte en este momento de la compra a la que me invitaron a participar porque no cuadran los números. La contabilidad no refleja el efectivo que recibí, todo el dinero salió, no tengo cómo demostrar cuál es el verdadero nivel de ingresos y de margen que tiene el negocio. Entonces, es importante todo lo que nos compartiste en este momento. Tal cual, tal cual. Es algo que estamos viendo todos los días. Oye, Marco, muchísimas gracias. Yo voy a avanzar entonces a nuestra tercera parte del evento de hoy, que tiene que ver con el tema tecnológico. Y aclaro algo, Edgar Parra, que nos va a compartir información, va a hablar acerca de todo el proceso y la experiencia del mundo SAP, pero aprovecho de decir que en la mayoría de las tecnologías que están presentes en Venezuela ya han pasado por estos procesos y sin duda que ya tienen experiencia. Nos vamos a enfocar en el mundo SAP porque tanto para las grandes corporaciones como para las pequeñas que utilizan SAP Business One, existe toda una metodología probada que ha sido utilizada en otras partes del mundo y en toda la historia que hemos tenido reciente de todos los temas de conversión y de ajustes de moneda, y es en lo que se va a concentrar Edgar. Aprovecho de presentarlo. Edgar Parra es licenciado en Ciencias de la Computación y Sistemas de Información con una maestría en Administración de Empresas. Trabajó durante 23 años en Industrias y Empresas Polar, en donde desempeñó puestos gerenciales senior y durante 10 años en empresas consultoras. Actualmente se desempeña como director de servicios al cliente en Global Online Partners, que nos acompaña justamente hoy por este tema de la conversión y todo lo que se puede hacer con respecto al desbordamiento. Edgar estuvo trabajando durante los procesos de conversión monetaria del 2007 y 2018, ejecutando estos cambios. Y hoy nos va a compartir su experiencia y va a hablar acerca de cómo llevar adelante estos procesos de conversión o desbordamiento de dígitos en su plataforma. Edgar, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Wilber. Gracias por la presentación y por la oportunidad de compartir esta información con nuestros invitados. Bueno, vamos a conversar, como decía Wilber, específicamente de la experiencia que hemos tenido con relación a los procesos de conversión monetaria y específicamente en el mundo SAP. Digamos, la agenda que nos ocupa hoy, vamos a conversar de lo que es la situación actual y el desbordamiento de dígitos. Vamos a ver un poco qué significa o cuáles son las opciones que tenemos para poder activar, por ejemplo, una nueva moneda local. Vamos a revisar unos conceptos básicos alrededor del proceso de conversión monetaria y vamos a revisar qué significa, digamos, un proyecto de crear una nueva sociedad o un proyecto de conversión específicamente en el mundo SAP. Y vamos a compartir unas láminas relacionadas con los cronogramas y las actividades que se realizaron durante los proyectos de conversión de los años 2008 y 2018. Y cerraremos con un resumen. La situación actual, digamos, económica del país, lo que nos está presentando a muchas empresas en el mundo SAP particularmente es un desbordamiento de dígitos donde la capacidad de dígitos que tiene el sistema definido no es suficiente para los montos que se están reflejando actualmente en el país, que realmente es un monto desproporcionado y que hace que los valores monetarios sobrepasen el límite máximo que permite el sistema. Esto genera, digamos, un error en el momento de ocurrir la transacción y para ello hay que tomar, digamos, acciones específicas, correctivas, temporales para poder mantener, digamos, o poder completar las transacciones que debemos completar en la organización. Ejemplos de estas acciones correctivas, estamos hablando de, por ejemplo, en el momento que un centro de costo da un error de desbordamiento a nivel del sistema, en su acumulado, lo que se recomienda en este caso es crear centros de costos adicionales que permitan mantener y llevar esta información con lo que
implica desde el punto de vista operativo de tener que manejar información en más de un centro de costo, pero que desde el punto de vista de registro de operaciones vamos a poder avanzar con el sistema. Lo mismo ocurre con el proceso de liquidación o compensación de órdenes internas, que digamos lo que se recomienda en estos casos cuando ocurre el desbordamiento acá es dividir la compensación a través de determinación de diferentes cuentas. Lo mismo sucede con, digamos, con compras de efectivo o solicitudes de pedido, donde o creación de órdenes de venta, donde en este caso las recomendaciones son dividir en más de un pedido o más de un pedido de compras o más de una solicitud o en más de una factura de ventas al cliente. Esto es para evitar que en las transacciones individuales ocurra el desbordamiento. Y de manera general, digamos, SAP tiene documentación a través de sus bases de conocimiento, lo que conocemos como las notas SAP, donde explican algunos procesos específicos en los errores que puedan estar ocurriendo en el día a día de las operaciones. Esta situación de desbordamiento de dígitos está generando actualmente en las empresas un impacto muy importante a nivel de las áreas de finanzas, ventas y compras particularmente. Considerando que existen, digamos, acciones correctivas temporales que podamos aplicar, sin embargo, en el tiempo esto no es, digamos, mantenible. Las soluciones temporales no van a ser suficientes en el tiempo y bajo este esquema muchas organizaciones están pensando en un proceso de hacer una conversión monetaria, digamos, bien sea a través del mecanismo que SAP en el 2018 recomendó como una moneda artificial, lo que significa que yo puedo crear, digamos que en el sistema yo hago una conversión monetaria a una moneda artificial que definí internamente en la organización, a través de la cual puedo, digamos, llevar la contabilidad sin el tema del desbordamiento de dígitos. Sin embargo, tengo que hacer ajustes para poder presentar la información, como lo mencionaba Jesús anteriormente, yo tengo que presentar la información a los entes fiscales o digamos, al mundo exterior con el cual convive la organización, lo tengo que presentar con todos los dígitos completos a través de los documentos, bien sea las facturas, bien sean los pagos, bien sea las declaraciones de impuestos, etcétera. Entonces, cuando yo hago ese esquema de moneda artificial, digamos, evito internamente el desbordamiento de dígitos, sin embargo, eso me genera, digamos, una complicación al momento de tener que modificar tanto los procesos de entradas y salidas para poderme adaptar o poder cumplir con las regulaciones en el uso de la moneda. Esto, digamos, el otro esquema que están esperando las organizaciones es, digamos, que ocurra, como se ha estado mencionando en los últimos días, una reconversión monetaria oficial. Digamos, digamos, o dentro de los elementos que presentamos como opciones para activar nueva moneda local, a través del sistema SAP existe, digamos, el mecanismo a través del cual yo puedo crear una nueva sociedad. Simplemente a través de mecanismos de configuración del sistema, yo, digamos, creo una nueva sociedad y esa nueva sociedad la creo como copia de la sociedad anterior y a partir de ese momento, cargando los saldos para la fecha, más los saldos de las cuentas más los saldos de las partidas abiertas, hago un proceso, en ese momento defino una nueva moneda y a esa nueva moneda le coloco el valor suprimiendo la cantidad de dígitos que defino manejarlo, siendo el caso de una moneda artificial. Si lo hago a través de un proceso de reconversión monetaria, le suprimiré la cantidad de dígitos que se indique en el decreto de reconversión. El otro esquema o la otra opción para activar una nueva moneda local en el sistema SAP es convertir la moneda local. Para eso SAP ha desarrollado o desarrolló durante los años 99, 2000, durante la conversión monetaria en Europa para convertir al euro. SAP desarrolló un conjunto de programas que están disponibles en los sistemas ERP, los SC, a través de los cuales se puede hacer un proceso de conversión de la moneda local a una nueva moneda.
Y, digamos, ese proceso permite la opción no solamente de hacer la conversión de la moneda local de manera permanente, sino que además me permite hacer un proceso que se llama la activación de moneda dual, a través del cual puedo cumplir con parte de las regulaciones oficiales en el momento digamos, que se emite el decreto, y si para la fecha en que entra en vigencia la nueva moneda no estoy preparado completamente para hacer la reconversión completa, puedo activar el esquema de moneda dual para ir operando mientras completo mi proyecto. Vamos a ver esto gráficamente en ejemplos de lo que ocurrió en el año 2008 y 2018. Hay un conjunto de elementos de definiciones relacionados con la conversión de moneda en el ambiente SAP, digamos, y hablamos de lo que es moneda local, y la moneda local no es más que la moneda asignada a las unidades organizativas, como las sociedades y las áreas de controlling del sistema, y, digamos, el valor que el sistema registra en la moneda local es determinado automáticamente por los parámetros de configuración de la moneda, digamos, tasas de cambio y el ratio de esa moneda. Este, digamos, es el mecanismo a través del cual se define la moneda de contabilización oficial dentro del sistema. El sistema ERP o el SC de SAP permite, a través de lo que llaman los ledger extendidos, permite la definición de más de una moneda local. Esto, digamos, facilita un poco el esquema de algunas organizaciones que quieren llevar o que quisieran llevar su contabilidad en más de una moneda. Puedes llevar la contabilización en la moneda y presentar estados financieros en la moneda de uso oficial, en este caso del bolívar, pero también podrías llevarlo en dólares, o en otra moneda dura que quisieras manejarlo, o en la moneda de uso corporativo cuando estamos hablando de compañías internacionales. Entonces, SAP da la facilidad de manejarlas en todos estos esquemas. Sin embargo, aun cuando yo pueda definir una moneda local, una segunda moneda local como moneda dura, teniendo la moneda principal, la moneda del país, voy a continuar teniendo el desbordamiento que se está presentando en este momento. El otro concepto que tenemos acá es el concepto de moneda transaccional o moneda del documento. Siendo SAP un sistema que permite trabajar multimonedas, él permite que pueda registrar transacciones en moneda diferentes a la moneda de contabilización general o de la moneda local. A través de este mecanismo nosotros podemos registrar, por ejemplo, transacciones en dólares, transacciones en euros, transacciones en cualquier otra moneda. Y lo que sucede dentro del sistema es que esa transacción se está registrando con la moneda que le coloco, y para efectos de la contabilización esa moneda es convertida a la moneda local de acuerdo con la tasa de cambio que se ha definido dentro del propio sistema. Otro concepto que tenemos acá es lo que mencionamos anteriormente, que es la creación de una nueva sociedad de FI. A partir de este proceso yo puedo, digamos, crear una nueva sociedad vía configuración, y a esa nueva sociedad le asigno una nueva moneda, y a partir de allí es cuando, digamos, comienzo a operar con una nueva moneda. Esto es, digamos, utilizado fundamentalmente por compañías que no quieren pasar por un proceso de conversión de la moneda local. Y en el sistema Business One es utilizado como, digamos, como el proceso estándar para poder manejarse o hacer los cambios de moneda ante una conversión monetaria. El otro concepto que manejamos es el concepto de conversión de moneda local, y el proceso de conversión de moneda local, como decíamos, es un proceso que SAP definió y que permite que internamente en el sistema, una vez que yo completo esta conversión, el sistema luce como que históricamente durante toda la vida las transacciones han ocurrido en esa nueva moneda. Él cambia internamente en los registros del sistema, cambia todo lo que es la moneda bolívares en todas las sociedades donde se utiliza esa moneda como moneda local, y se convierte a la nueva moneda, digamos, por supuesto, con mecanismos que permiten manejar la consistencia de la data, la consistencia de la información, y para ello, digamos, SAP establece unos prerequisitos que se deben cumplir para este proceso, de manera de garantizar la consistencia de la información.
Y lo que mencionábamos del tema de etapa de moneda dual, que no es más que el mecanismo que me permite, digamos, activar una nueva moneda en mi sistema, aun cuando mi moneda local sigue siendo la moneda anterior, pero yo puedo operar y hacer mis registros y mis operaciones a través de la nueva moneda. Cuando hablamos de un proyecto de crear una nueva sociedad, digamos, nos estamos paseando por un conjunto de actividades que debemos ejecutar en el sistema, en un sistema SAP, que no es más que, bueno, los procesos de todo, como en todo proyecto, organizar, planificar y organizar el proyecto, y hacer la configuración necesaria para crear la nueva sociedad. Si dentro de mi sistema yo también llevo los módulos de HCM, la nómina dentro del sistema SAP, tengo que hacer las actividades para activar esa moneda como moneda de pago de nómina. Una vez completadas estas configuraciones y estos cambios, hago los procesos de prueba, y una vez que he completado las pruebas, hago mi proceso de preparación final con la carga inicial de datos y de saldos, de manera que a partir de ese momento pueda hacer mi operación en una nueva sociedad dentro del sistema a partir de la fecha en que decido hacer la conversión, o a partir de la fecha en que se hace la conversión cuando ocurre una conversión oficial. Si estuviésemos hablando de un proyecto de conversión monetaria, más que de creación de una nueva sociedad, en este momento entraríamos en unas actividades distintas. En el paso anterior, para yo poder completar este proyecto, lo puedo hacer, digamos, dentro de mis ambientes de desarrollo y prueba que tengo en lo que SAP denomina el landscape, donde puedo hacer mi proceso dentro de ese mismo esquema. Cuando estoy hablando de un proyecto de conversión monetaria, la recomendación es que tenga además un sistema, un ambiente adicional donde pueda haber hecho una copia de mi sistema productivo para ejecutar mis ciclos de prueba. Y en este proyecto de conversión, digamos, entramos en lo que es la definición después de la planificación y organización, entramos en lo que es la definición del enfoque de conversión, definición de los ciclos de prueba, ejecución de los ciclos de conversión. Digamos que lo mínimo que se plantea es 2 ciclos de pruebas para poder asegurar que se han considerado todos los elementos y se han revisado todos los saldos, las cuentas y todos los elementos necesarios para garantizar la consistencia de la información y de los datos. Luego, digamos que he terminado la verificación de la consistencia, los ciclos de consistencia, y ya puedo hacer el proceso de conversión en el sistema productivo en el periodo que se defina, digamos en un fin de semana, para poder hacer este proceso de conversión, y en ese momento ya tengo toda la información relacionada a la moneda local del sistema convertido a la nueva moneda, y a partir de ese momento opero en el sistema como si esa ha sido la moneda de uso del sistema durante toda su historia. La diferencia para las organizaciones cuando la decisión de cambiar moneda va por una creación de nueva sociedad es que en ese momento la historia arranca a partir del momento de la conversión. Significa que para yo poder consultar información histórica tengo que ir y consultar en la sociedad que dejé de utilizar o que quedó inactiva utilizando la moneda anterior. En el caso de una reconversión monetaria, siempre voy a tener en la misma sociedad, voy a tener la información histórica y la información presente de las actividades de la organización. Un poco visualizando lo que fue la reconversión monetaria del 2008, digamos, viendo para ver un poco el esquema de tiempo que teníamos en ese momento. El decreto de conversión del año 2018 apareció en marzo del 2007. Esto significa que teníamos 10 meses para la conversión, porque la fecha de conversión se estableció como 1 de enero del año 2008. Entonces, muchas organizaciones tuvieron la oportunidad de hacer este proceso de reconversión directamente para esa fecha, y quienes no pudieron completarlo en ese tiempo, lo que hicieron fue que para el 1 de enero activaron lo que se denominó la fase dual. Activo la moneda
me mantengo con moneda local en los bolívares anteriores y la moneda transaccional era la nueva moneda a partir de ese momento, hasta la fecha en que pude hacer todo el proceso completo de conversión. En este decreto se establecía que a partir del 1 de octubre se tenían que mostrar digamos, los dos importes monetarios, tanto en bolívares como lo que se denominó bolívares fuertes en ese momento, para las transacciones que eran públicas, y a partir del 1 de enero se mantenía también la visibilidad, pero mostrando las facturas o los documentos en bolívares fuertes y utilizando el bolívar anterior como moneda de referencia para efectos de visualización. Esto fue hasta que el Banco Central de Venezuela decidió que esto debía ocurrir unos meses posteriores a la reconversión. Vale. Si nos vamos si nos vamos a la reconversión del año 2018, vemos que los tiempos fueron muchísimo más ajustados. Inicialmente salió un decreto el 22 de marzo del 2018 que establecía fecha 4 de junio como fecha de cambio de moneda, y a partir del 1 de mayo de ese año se tenían que mostrar los importes monetarios en las dos monedas, tanto el bolívar como el bolívar soberano. Sin embargo, el 25 de julio del 2018 sale un decreto de prórroga que establece que mueve la fecha de conversión del uso de la nueva moneda al 20 de agosto. Seguían siendo tiempos muy cortos, con lo cual muchas organizaciones tuvieron que optar por la opción de moneda dual hasta que pudieron hacer la conversión final. Otro elemento importante a resaltar acá es que el decreto original establecía que la moneda se iba a dividir entre 1000, pero el decreto de prórroga y el decreto subsiguiente estableció finalmente que la conversión sería entre 100.000, que fue lo que ocurrió realmente. Como resumen, digamos, para atender el tema de desbordamiento de dígitos, digamos, tenemos varios elementos sobre los cuales podemos optar, que es continuar aplicando acciones correctivas temporales. Tenemos la opción de activar una moneda artificial o esperar al proceso de reconversión monetaria oficial. Digamos, los comentarios que han aparecido en prensa y en áreas especiales de economía, todo parece indicar que pronto vamos a tener algún decreto oficial de reconversión monetaria. Sin embargo, eso no ha sucedido. Como consecuencia, muchas organizaciones se encuentran trabajando en este momento en la posibilidad de visualizar un esquema de moneda artificial, con lo cual, digamos, pueden ir avanzando sobre su proyecto de conversión, hacer las pruebas iniciales, y si en el interín aparece el decreto, podrían, digamos, en ese momento ya entrar en el esquema de conversión monetaria oficial. Bueno, eso es todo de mi parte. ¿Sí? Sí, vuelve. Escucha, o sea, tú lo que acabas de comentar, cualquiera que desee comenzar su proyecto ya, independientemente de cuándo el gobierno anuncia el decreto, podría estar preparado, independientemente de cuándo sea. O sea, si sea dentro de 3 meses, 6 meses, si tú inicias tu proyecto una vez, tú estarías listo para el día siguiente aplicarlo. Sí, tú estarías listo para aplicarlo en el momento en que, digamos, yo no diría para el día siguiente, pero sí, digamos, en el tiempo que tú definas dentro de lo que es el alcance y duración del proyecto. Porque un proyecto de conversión tiene muchos elementos. No es solamente que yo ejecute, digamos, unos programas que SAP ha desarrollado para dividir la moneda en una moneda, en un nuevo valor, sino que además tengo que tener consideraciones específicas, tengo que armar equipos de trabajo, tengo que tener personas dentro de la organización que puedan tomar las decisiones, porque en el momento en que yo le quito dígitos a la moneda de curso legal, puedo tener, digamos, valores que se hacen cero dentro del sistema. Por ejemplo, voy a tener materiales que quedan en cero. Entonces yo tengo que tomar decisiones. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Por ejemplo, tengo materiales que de alguna manera, al dividir todo lo que sea, por ejemplo, si voy a tomar una moneda dividiéndola entre 1 millón, todo lo que sea menor de 10.000 va a quedar en cero. Cuando estoy hablando de 10.000, lo que estaba en 10.000 va a quedar en 0,01.
pero de ahí hacia abajo todo va a quedar en cero. Entonces, ¿qué decisiones voy a tomar como organización allí? ¿Cómo lo voy a manejar? Yo voy a colocar y voy a decidir que cuando yo divida y me quede en cero, voy a colocarle el valor a 0,01, o lo voy a dejar en cero y cuando haga mi próximo proceso de compra, digamos, el nuevo promedio de compra es el que me da el nuevo valor del material, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones se tienen que manejar internamente en la organización, se tienen que tomar las decisiones, armar los equipos de trabajo que puedan hacer las pruebas y validar todas las consideraciones que tienen que ser tomadas en cuenta dentro de un proyecto de esta índole. Y me imagino que si estamos hablando de empresas que tienen inventario y van a ir a cero, tienen que revalorizar el inventario antes, por ejemplo. Correcto. Claro, ok. Sí, la decisión es esa, pero sí, porque es que si no te va a quedar en cero. Por supuesto que desde el punto de vista de los productos que tú vendes y tus listas de precios, eso como parte de tu proceso de conversión, también vas a actualizar tus listas de precios, pero si tienes productos que son muy pequeños y sus valores son pequeños, su precio unitario, también puedes caer en esa situación, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta todos estos elementos. Lo otro que, digamos, tienes que, digamos, si lo haces a través de moneda artificial, tú tienes que asumir ciertos valores sobre los cuales vas a trabajar. Por ejemplo, cuando ocurre la conversión o, digamos, un decreto de conversión oficial, el gobierno tiene que dar información de cómo quedan los valores mínimos de algunos elementos, como el salario mínimo, el monto mínimo que vas a descontar, por ejemplo, para una cuota del seguro social, por ejemplo, en el caso de una nómina, los descuentos mínimos para los pagos, los descuentos, por ejemplo, para vivienda y hábitat, etcétera. Entonces, esos elementos, digamos, si lo haces a través de una moneda artificial, los tienes que asumir y si lo haces a través de un decreto oficial, bueno, hay que esperar a que esa información sea publicada por el Banco Central o por los entes correspondientes para que tú puedas tomar las acciones y decisiones en ese proceso de conversión monetaria. Vale. Oye, súper, yo creo que valiosa la información, Edgar. Creo que la gente está en capacidad de entender cuáles son las diferencias en cada una de las estrategias y sobre todo poder tener en cuenta que esto lleva un tiempo, que así sea un proyecto pequeño, pero que se tienen que organizar porque no es algo que pueden llamar el día antes y decir, necesito que me hagan la conversión de aquí a la semana que viene. En tu experiencia, si sale todo bien, ¿cuánto es el mínimo tiempo que se puede lograr esto con todo el equipo comprometido, todo el mundo dedicado, haciéndose las cosas en tiempo, que obviamente sabemos que nunca es así, siempre hay que meterle una desviación, porque no todo el mundo está 100% dedicado a este tipo de actividad porque el día a día te come. Sí, aquí, digamos, valdría la pena considerar que, digamos, un proceso, digamos, el proceso técnicamente dentro del sistema, digamos, asumamos que en un sistema promedio de capacidad promedia, porque por supuesto depende mucho de la cantidad de registros que tengas en el sistema, si has archivado o no información. Entonces, si tienes mucha data que convertir o muchas sociedades también que convertir, el proceso técnico se puede tomar más o menos tiempo, pero digamos que tú puedes tomarte allí 3, 4 días en este proceso o 5 días en un proceso inicial. Digamos, eso es técnicamente la ejecución, más todos los procesos previos de preparación, de todos los acuerdos y todas las validaciones que tienes que hacer en el sistema. Suponte que allí te tome un par de semanas, 3 semanas en este proceso. Al final, con 2 ciclos de pruebas, podríamos estar hablando que en unas 12 semanas tú podrías estar, o entre 10, 12 semanas podrías estar haciendo un proyecto basado en un par de ciclos de pruebas, de forma tal que la ventaja que te da los ciclos de pruebas es que vas a poder medir el tiempo exactamente en el cual vas a poder estar sin sistema los usuarios mientras ocurre la conversión técnica, ¿no? Y poder atender cualquier eventualidad que se presente allí, porque, digamos, el proceso de conversión pasa por unos procesos de validación y de revisión de consistencia de la data. Hay unas condiciones específicas que tienen que cumplirse, por ejemplo, que el ejercicio fiscal anterior esté completamente cerrado dentro del sistema. Eso es una condición. Por ejemplo, en este momento, si nuestro ejercicio fiscal anterior fue el 2020, digamos, ese ejercicio dentro del sistema tiene que estar completamente cerrado. Entonces, hay compañías que dependiendo de cuándo ocurre su cierre fiscal, tienen que considerar estos elementos, porque si supongamos que una compañía cierra su ejercicio
en el mes de octubre. Si cierras ejercicio en el mes de octubre y aparece un decreto que tienes que convertir, suponte en diciembre, si el proceso de cierre y todo lo que implica un cierre de ejercicio fiscal dentro de la organización no se ha cubierto para el momento en que vas a hacer el proceso de conversión, tú no puedes arrancar el proceso de conversión con dos periodos fiscales abiertos. Entonces, si arrancaste el nuevo ejercicio en noviembre y todavía no has terminado de cerrar el ejercicio del 2020, vas a tener entonces que esperar un tiempo hasta que ocurra todo tu proceso de cierre, que ocurran tus auditorías, hagas todos los ajustes que tienes que hacer en tu periodo en tu ciclo de cierre con el periodo 13, lo que tengas que hacer allí, y luego de eso es cuando vas a poder hacer una conversión sin complicaciones y garantizándote SAP que lo vas a hacer sin ningún impacto de inconsistencia de información en los registros financieros. Muy bien, Edgar. Bueno, estamos ya sobre la hora. Teníamos programado una actividad que iba a tener una duración de 1 hora y queremos aprovechar de invitarlos a dejar sus preguntas. Buena parte de todas las preguntas que se habían hecho fueron respondidas a lo largo de las presentaciones de Jesús, Marco y Edgar, y los invitamos a que nos compartan esas preguntas. Nosotros vamos a estar compartiéndoles las respuestas vía email y vamos a estar compartiéndoles también un link con la grabación de este evento. Sin más, agradecerles a todos el haber participado. Les vamos a estar compartiendo entonces las respuestas a las preguntas que nos fueron compartiendo y el link con la grabación. Agradecido, Milagros, a todo el equipo de Global Online Partners y de Celerity por haber organizado el evento. Gracias a Edgar, Marco y Jesús por compartir esta hora, tomarse su tiempo, y a todos por habernos acompañado. Que tengan feliz día.